El Señor de la Misericordia, un programa lleno de bendición para tu alma y lleno de formación espiritual que Guillermina Fabián te hace conocer a través de temas para que te encuentres con el amor más pleno que es el Señor de la Misericordia. Mi esposo, yo y Jesús en medio. Por eso cuando yo ofendo a mi esposo con la infidelidad, con la fornicación, al primero que estoy ofendiendo es a Cristo, que nos unió ahí, que estuvo ahí en medio de nosotros. Primera pregunta que yo hago o que se hace para todos nosotros: ¿hay casamientos que no son matrimonio? Dejemos algo bien claro antes de comenzar. No todos los casamientos no son matrimonios. ¿Cuál es la diferencia? En el sacramento del matrimonio, Dios une para siempre a un hombre y a una mujer que se aman. Dios bendice ese amor para que formen un hogar cristiano y eduquen en la fe a sus hijos. El matrimonio, que ha sido bien contraído y que se ha consumado en la unión física, une a los esposos con un vínculo espiritual para toda la vida. Y nadie puede romper o separar esa unión. Y solo podemos usar la palabra matrimonio cuando la unión entre los esposos cumple con determinadas condiciones. Ejemplo, si esas condiciones no existen, se puede declarar que la gente que ha participado en una ceremonia de matrimonio no está en realidad casada, porque no cumplió con las condiciones necesarias para que el matrimonio se diera. Vamos a irnos muy claros en este terreno, porque es un terreno delicado y no podemos confundirnos. ¿Qué significa declarar nulo un matrimonio? Esta es otra pregunta. El matrimonio es una relación que podemos compararla a un contrato. Cuando las dos partes cumplen condiciones necesarias, el contrato es válido y entra en vigencia. En el caso del matrimonio, los esposos están entonces unidos, no solo por el contrato que han hecho, sino también por la relación que Dios ha creado para sellar sus promesas. Por eso al principio les decía que un matrimonio que se llevó a cabo como un contrato, pero que fue consumado con el acto sexual. Ya ahí hay una unión indisoluble entre el esposo y la esposa. Su matrimonio no puede ser roto porque se han prometido fidelidad para toda la vida. Y Dios, que estaba en medio de ellos, es la garantía de esa unión. Pero, ¿qué sucede si algunas de las condiciones previas al contrato no se cumplen? ¿Qué pasa si alguna de las partes miente, por ejemplo, sobre algo importante? El contrato entonces es nulo, no existe, porque hubo mentira. Declarar nulo un matrimonio es afirmar que esa unión nunca entró en vigencia, porque algunos de los elementos necesarios para ello fallaron. El matrimonio era inválido desde el comienzo, porque había un defecto que invalidaba el contrato y que así no ha producido un compromiso sellado por Dios. Una persona que ha obtenido su decreto de nulidad puede casarse por la iglesia, pero no tiene, fíjense qué importante esto, no tiene efecto sobre el matrimonio contraído por civil. Es decir, si no han hecho los trámites de divorcio por la ley, siguen casados por la ley. Por eso, la iglesia, cuando tú sometes se llama contrato de nulidad o bueno, ahorita me acuerdo de la palabra técnica, ¿verdad? Tú metes un juicio de nulidad a la iglesia y la iglesia te pide que lleves tu papel de divorcio al civil, porque si ese matrimonio se encuentra que fue inválido, tú todavía sigues casado al civil porque no llevaste tu contrato de divorcio ante la ley civil. Fíjate qué respetuosa es la iglesia, ¿verdad? Bueno, la nulidad matrimonial, esta es otra pregunta que muchas veces tenemos y que no la hacemos. ¿La nulidad matrimonial es una especie de divorcio para los católicos? No hay que confundir las cosas.
una cosa es el divorcio y otra cosa diferente es la nulidad. Un decreto de divorcio es dejar sin efecto, romper una unión que hasta ahora era válida y estaba plenamente vigente. Se rompe una unión entre dos personas cuando hay un decreto de divorcio. Un decreto de nulidad es diferente. Un decreto de nulidad es una declaración según la cual, pese a las apariencias y pese a su buena fe, una pareja no estuvo nunca casada. Nunca hubo una unión entre las dos partes. Vamos a resumir. La Iglesia no realiza divorcios de los matrimonios que han sido contraídos válidamente, sino que en algunos casos declara que la unión es nula, es decir, que nunca existió. ¿Sí entendemos eso? Ojalá que lo entendamos muy bien y no confundamos. Ya la Iglesia está haciendo divorcios. No. La unión es nula. Eso es lo que hace la Iglesia, estudiar si hubo sacramento de matrimonio de que se casaron, porque a veces eso quedó nulo, nunca existió. Y la Iglesia lo único que estudia, y una vez que lo encuentra, que declara que es nulo ese matrimonio, declara que nunca existió. No es que divorcia. El divorcio lo tiene que obtener de la manera civil. Otra pregunta. ¿Cuáles son las causas por las cuales la Iglesia puede declarar nulo un matrimonio? Importantísimo, muy importante. La Iglesia tiene sus leyes sobre el matrimonio, así como el Estado tiene las suyas. Las leyes de la Iglesia declaran nulo un matrimonio religioso, es decir, afirman que nunca existió por varias causas. Por ejemplo, si una persona se casara en algunas de estas condiciones, no se cumpliría este matrimonio. Y este matrimonio sería inválido, es decir, el vínculo indisoluble con el cual Dios sella esa unión no existe, nunca existió. Algunas de las causas que tienen que ver con situaciones que impiden que el matrimonio sea válido son, por ejemplo, la incapacidad física. ¿Qué es eso? Un matrimonio es inválido en ciertos casos de impotencia sexual del hombre o de la mujer. La incapacidad psíquica, cuando uno de los esposos está incapacitado para asumir las obligaciones del matrimonio. El vínculo de un matrimonio anterior, cuando una persona se casa mientras su cónyuge del matrimonio anterior está todavía con vida. La diferencia religiosa, por ejemplo, un matrimonio entre un católico y una persona no bautizada es inválido a menos que el obispo les dé un permiso especial para que se puedan casar. Esto lo explico una vez más. Por ejemplo, un matrimonio entre un católico y una persona no bautizada es inválido, a menos que el obispo les dé un permiso especial para que puedan casarse. Las órdenes sagradas, los diáconos, sacerdotes y obispos no pueden casarse, a menos que hubiera recibido previamente un permiso de parte del Papa, que se llama el colgar los hábitos, así decían en mi tiempo. Colgó los hábitos, ¿qué quiere decir? Que deja de lado el sacramento del orden y pide una dispensa para poder contraer matrimonio. Vamos a ir un pequeñísimo corte y volvemos. Esto está muy emocionante. No se vayan, sigan en sintonía de Guadalupe Radio y de su programa, El Señor de la Misericordia. Volvemos en un momento más. Con esto, tomen nota. Si quieren tomar nota, pueden hacerlo. Volvemos en unos minutos. Sigue llenando tu vida de riqueza espiritual a través del programa El Señor de la Misericordia. Siempre lo tendrás en la palma de tu mano. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos.